Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar esta manta de bebé que quedará con la medida de 70 por 70 centímetros. Es muy rápida y fácil de tejer. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para esta manta, utilizaré lana para bebé de TES 200, que es el grosor del hilo. Podéis utilizar la lana para bebé que queráis. En el final, voy a pesar para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Voy a tejer con agujas número 3,5 y montaré 183 puntos en la aguja. En esta muestra tengo 92 puntos, pero para hacer la manta tenéis que montar 183 puntos. El total de puntos es 183 puntos. Empezaré con un borde inferior con 20 carreras en punto bobo. Todos los puntos en punto bobo. El primer punto solamente voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacer el punto para quedar un borde más bonito. Después de las 20 carreras en punto bobo, voy a empezar la primera carrera del punto que podéis ver. Empezaré la primera carrera. Como borde de la derecha y de la izquierda, haré 10 puntos en punto revés en el principio y en el final. Todo el primer punto voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacer. El lado revés de toda la manta haré en punto revés. Todas las carreras pares del lado revés haré en punto revés. Haré la primera carrera del punto. Saltaré el primer punto a la aguja derecha sin hacerlo y haré más 9 puntos en punto revés, que quedará un borde de 10 puntos. Entre los dos asteriscos que tenemos en las instrucciones está la parte que tengo que repetir hasta llegar al final. 2 puntos en punto revés y 5 puntos en punto derecho. Dos reveses y 5 derechos. Dos reveses y 5 derechos. Haré esta misma repetición hasta llegar a los últimos 12 puntos del final, que haremos lo que está después del segundo asterisco. Ya estoy en el final, haré 2 puntos reveses para completar el diseño y los 10 puntos en punto revés para el borde. La segunda carrera del punto
y todo el revés de esta manta haré en punto revés. Solamente voy a cambiar el primer punto sin hacerlo y todos los demás puntos de la carrera en punto revés. Todas las carreras del lado revés son en punto revés. Haremos la tercera carrera del punto. La tercera carrera es igual a la primera carrera que hemos hecho. Saltaremos el primer punto, 9 puntos en puntos reveses. $10 y haré lo que está entre los dos asteriscos, 2 puntos reveses y 5 puntos derechos. Es igual a la primera carrera del punto. Repetiré esta secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 12 puntos, 2 puntos reveses para completar el diseño y 10 puntos en reveses para el borde. Haré también el lado revés, en punto revés, la carrera número 4 del punto y volveré al principio de la carrera número 5. Carrera número 5. Haremos los 10 puntos de borde. Haré lo que está entre los dos asteriscos, 2 puntos derechos y 5 puntos en punto revés. De nuevo, 2 derechos y 5 reveses. Repetiremos 2 derechos y 5 reveses hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 12 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Estoy a 12 puntos para terminar. Haré 2 puntos en punto derecho para completar el diseño y 10 reveses de borde. Haré también la carrera número 6 en punto revés y volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7. Como podéis ver, son 4 carreras iguales. Esta es la quinta carrera que hemos hecho. Y las otras próximas 3 carreras son iguales a la carrera número 5. Entonces, en esta carrera número 7 repetiré la quinta carrera. Haré los 10 puntos de borde. Dos derechos y 5 puntos reveses. Es igual a la carrera número 5 del punto. Haré también las próximas 2 carreras del lado derecho, que es la carrera número 9 y carrera número 11, sus respectivos lados reveses, y volveré después de hacer hasta la carrera número 12 del punto. He terminado una secuencia de la carrera 1 a la carrera número 12. Para hacer la manta, repetiremos las 12 carreras del punto por 18 veces.
las mismas 12 carreras por 18 veces en el total. Cuando completar las 18 secuencias, repetiremos las 4 primeras carreras del punto. Son los 2 puntos reveses y 5 puntos en derecho. La carrera número 1, 2, 3 y 4 del punto. Después de estas carreras, volveré para continuarnos. Estas son las 4 primeras carreras del punto. Haré ahora el borde superior con 18 carreras en punto bobo, punto Santa Clara, todas las carreras en punto revés. En el principio he hecho 20 carreras. Ahora haré solamente 18 carreras. Haré 18 porque voy a cerrar en punto revés. El cierre quedará igual a un cordón en punto revés. Completará 10 cordones que tenemos en el principio. Saltaré el primer punto y todos los puntos de la carrera en punto revés. Haré también el lado revés en un total de 18 carreras. Cuando terminar, volveré para cerrarnos. Cerraré en el lado derecho de la manta en punto revés de una forma muy sencilla. Esta forma de hacer se asemeja mucho a un cordón. Haré el primer punto en punto revés. Voy a volverlo a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto revés. Volveré el punto a la aguja izquierda y 2 puntos juntos. Volveré y 2 puntos juntos. Haré así con todos los puntos de la carrera. Cuando llegar al final, pasaré un trozo de hilo adentro y voy a jalar. Esta es la muestra. ¿Está lista? Voy a medirla. La muestra ha quedado con 35 centímetros y medio y de alto 35 centímetros. Quedará con 71 por 70 centímetros. Para esta muestra, 43 gramos, tenemos que multiplicar por 4 para saber cuánto vamos a utilizar. 172 gramos aproximadamente para una manta completa. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco mucho que tengas asistido conmigo hasta ahora y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.